Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta su clase de matemáticas de noveno grado. Los saluda Margarita Cárdenas. El día de hoy vamos a seguir desarrollando las orientaciones generales de la guía número 7, en la cual estamos profundizando el tema de funciones. Pasemos entonces. Vamos a empezar la clase del día de hoy haciendo un análisis de la siguiente pregunta. ¿De qué depende la longitud de una circunferencia? Veamos la siguiente imagen. Aquí vemos la representación de la longitud de una circunferencia. Recordemos que esta está delimitada por una sola línea curva, al contrario de los polígonos que están delimitados por líneas rectas. Es decir, que cuando hablamos de una circunferencia, en vez de referirnos al perímetro, nos estamos refiriendo a la longitud de dicha circunferencia. Entonces en la imagen vemos también diferentes ruedas que contienen diferente tamaño. Miremos el radio de cada una de ellas. Aquí tenemos una que es más grande que todas y que tiene un radio de 36,7 centímetros. La que sigue tiene un radio de 34,8 centímetros y la última tiene un radio de 33,5 centímetros. Vamos a recordar la fórmula con la cual determinamos la longitud de una circunferencia. Aquí la vemos. Nos dicen que la longitud de una circunferencia es equivalente a multiplicar 2 veces pi. Recordemos que pi es una constante que equivale a 3,1416. Y a su vez esto multiplicado por el radio de dicha circunferencia. Entonces analicemos en esta fórmula quiénes son las variables. Miremos que en la medida que nosotros tomemos el radio y lo reemplacemos por un valor diferente, así también va a variar la longitud de dicha circunferencia. Por tanto, en este caso, la longitud de la circunferencia va a ser la variable dependiente, ya que va a depender del valor que tome el radio de esa circunferencia. Entonces podemos concluir también que el radio es la variable independiente. Entonces miremos si utilizamos esta fórmula para hacer el cálculo de las longitudes de la circunferencia de cada una de estas ruedas. Vamos a reemplazar en la primera longitud de la circunferencia es equivalente a 2pi por el radio que le corresponde a la primera, que en este caso es 36,7 centímetros, y al hacer todo este producto nos resulta 230,6 centímetros. Veamos la segunda rueda. Longitud de la circunferencia es equivalente a 2pi por su radio, que es 34,8 centímetros, lo que nos resulta 218,6 centímetros. Y la última rueda, miremos, longitud de la circunferencia es equivalente a 2pi por su radio, que es 33,5 centímetros, y nos resulta una longitud de circunferencia de 210,5 centímetros. Entonces, como vemos, para el caso de las ruedas, la longitud de la circunferencia va a depender del valor que tome el radio de esa circunferencia. Entonces vamos a responder la pregunta de la siguiente manera. La longitud de una circunferencia dependerá de la longitud de la medida de su radio. Ahora vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿De qué depende la cantidad de lluvia recogida en un recipiente durante una hora? Aquí vemos en la imagen el instrumento que se usa para realizar este tipo de mediciones. Él se denomina como pluviómetro y es un instrumento que sirve para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar y en un espacio de tiempo determinado. Si respondiste que esta va a depender de la intensidad de lluvia, entonces esto es correcto.
La cantidad de lluvia recogida durante una hora en el recipiente va a depender de la intensidad con la que caiga y esta se suele medir en litros por metro cuadrado. Entonces analicemos, la intensidad de lluvia será la variable independiente y la cantidad de lluvia que cayó en ese lugar va a ser la variable dependiente. Analicemos la siguiente. ¿De qué depende la distancia recorrida durante un minuto por un móvil que sigue un movimiento rectilíneo uniforme? Si respondiste que depende de la velocidad, esto es correcto. La distancia recorrida durante un minuto por el móvil depende de la velocidad que éste lleve. Por tanto, la velocidad será la variable independiente y la distancia recorrida será la variable dependiente. Y por último, analicemos la pregunta, ¿de qué depende el precio de la factura de luz de tu casa? Pues si respondiste que depende del consumo que hayas realizado, esto es correcto. El precio de la factura de la luz va a depender al menos de la cantidad de energía consumida. Por tanto, la energía consumida será la variable independiente y el precio que ésta obtiene será la variable dependiente. De acuerdo a los ejemplos anteriores, entonces pudimos observar que existe una variable independiente, por ejemplo, el radio de la circunferencia, la intensidad con la que cae la lluvia, la velocidad del móvil o la cantidad de energía consumida en un hogar. También vimos la presencia de una variable dependiente, es decir, aquella que está en función del valor o valores de las variables independientes. Por ejemplo, la longitud de la circunferencia, la cantidad de lluvia recogida en el recipiente, la distancia recorrida por el cuerpo o el precio final de la factura de luz. Para expresar matemáticamente la dependencia entre variables y poder así describir algunos fenómenos reales, utilizamos las funciones. La función. Conceptualmente se puede pensar que una función es una especie de máquina transformadora que a partir de una variable de entrada ofrece una salida única determinada. Así, en nuestro ejemplo de la longitud de la circunferencia, cuando la función recibe el valor del radio, es decir, la variable independiente, la máquina nos devuelve el valor de la longitud de la circunferencia, es decir, la variable dependiente. Entonces, el número x perteneciente al dominio de la función recibe el nombre de variable independiente y son los valores que nosotros le queramos dar a esa función. El número y asociado por la función se le llama variable dependiente. La imagen de x se designa por la función f de x. Luego y es igual a f de x. Es decir, la variable dependiente porque depende de los valores que tome la x. Analicemos el siguiente ejemplo. Todos sabemos que existen diferentes escalas de medición de temperatura y de acuerdo al país donde nos encontremos se utiliza alguna más que otras. En este caso vamos a establecer la relación de dependencia que hay entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Aquí en la máquina vemos expresada matemáticamente esa relación de dependencia. F de x es el valor resultante en grados Fahrenheit igual a x menos 32 y ese resultado multiplicado por 5/9, donde x es el valor introducido en grados Celsius. Entonces tenemos que el valor introducido, en este caso en grados Celsius, es el valor x o variable independiente y el resultado arrojado después de aplicarle la función o la relación de dependencia será f de x o lo que también se denomina y. Veamos cómo trabaja nuestra máquina o nuestra función. Vamos a tomar menos 50 grados Celsius
y vamos a aplicarle la fórmula o la relación de dependencia o la función, como queramos llamarla, para ver qué resultado obtenemos en escala Fahrenheit. Entonces introducimos menos 50 grados Celsius, le aplicamos la relación matemática o la función, que en este caso lo que hace es tomar esos menos 50 grados Celsius, le resta 32, aquí vemos el proceso, y a ese resultado de esa resta le multiplicamos 5 novenos, lo que nos resulta como menos 45.5 grados Fahrenheit. De esta manera entonces podemos introducir en nuestra función cualquier valor para x para obtener un valor de y o f de x. Aquí vemos una tabla en donde ya hemos introducido valores para x para ver qué resultado obtenemos para f de x o y, que en este caso es el resultado en grados Fahrenheit. Los valores introducidos en nuestra máquina son el dominio de la función, serían todos estos valores de la tabla, y los valores resultantes son el codominio, que en este caso coinciden con el rango. Aquí tenemos entonces los resultados, serán el rango de esa función. Veamos el siguiente ejemplo. Determina las variables dependiente e independiente, si se trata de una función o simplemente es una relación. Además, determina el dominio y el rango. El ejercicio es el siguiente. Los ganadores de medallas en las Olimpiadas de Verano 2000 en baloncesto varonil fueron oro, Estados Unidos; plata, Francia; y bronce, Lituania. Vamos a representar esta situación utilizando un diagrama sagital, en donde en la primera elipse vamos a colocar los valores de la variable independiente, que en este caso son los tipos de medalla. Aquí vemos bronce, plata y oro. Y en el siguiente óvalo vamos a colocar entonces las variables dependientes, ya que de acuerdo a su desempeño en los partidos, estas podrán ganar o no las medallas. Entonces aquí tenemos los países, algunos de los países participantes en esas Olimpiadas de verano fueron Lituania, Canadá, Alemania, Estados Unidos, República Checa, Francia, Australia y otros más. Entonces tenemos que los valores en la primera elipse del diagrama sagital son el dominio, y los valores que se ubican en la segunda elipse son en el codominio. Entonces podemos establecer una relación de dependencia. Ya sabemos que la medalla de oro fue ganada u obtenida por Estados Unidos. Aquí vemos esa relación. La medalla de plata fue obtenida por Francia y la medalla de bronce fue obtenida por Lituania. Aquí vemos entonces la representación mediante el diagrama sagital de este ejemplo. Vamos a especificar entonces cada una de las variables. Ya sabemos que la variable independiente son los tipos de medalla a obtener. La variable independiente fueron los países ganadores. El dominio fueron los tipos de medallas. El codominio, todos los países participantes. El rango solamente serán los países ganadores de dichas medallas, que en este caso son Estados Unidos, Francia y Lituania. Si vemos la expresión en el diagrama sagital, vemos que para cada uno de los elementos del dominio existe una sola relación con los elementos del codominio. Por tanto, podemos establecer que sí es una función. Analicemos ahora este ejemplo, en la cual nos entregan una tabla de valores, en donde en la primera columna podemos visualizar los valores de la variable independiente x, y en la segunda columna los valores de la variable dependiente y o f de x. Estos valores los vamos a representar en un diagrama sagital, en donde en la primera elipse tenemos los valores de la variable independiente, que serán los valores de x, y en la segunda elipse vamos a identificar
los valores de y o f de x, es decir, la variable dependiente. Vamos a establecer las relaciones que se observan en la tabla: menos 5,8, menos 3,7, menos 2,0, 0,0 y 3,4. Y ahora vamos a especificar cada una de estas características. Vamos a decir que la variable independiente es el dominio de esa relación, es decir, menos 5, menos 3, menos 2, 0 y 3. La variable dependiente en este caso es el codominio y que coincide con los valores del rango, es decir, 8, 7, 0 y 4. Observemos que las relaciones que hay entre los elementos del dominio y con los elementos del codominio es única, por tanto podemos establecer como una función. Ahora veamos lo siguiente: cómo poder determinar si un gráfico es una función. Supón que se tiene el gráfico de la relación. ¿Cómo puedes determinar si es una función? Puedes organizar los pares ordenados en una tabla o diagrama de flujo. Este proceso puede demorar, pero es una manera de hacerlo. Otra opción es usar la prueba de la recta vertical. Esta prueba nos entrega una visualización rápida y efectiva para decidir si el gráfico es una función. Por ejemplo, miremos el siguiente gráfico. Aquí esta línea cerrada representa la función y al aplicarle la prueba de la línea vertical vemos que esa función es cortada en 2 puntos. Por tanto, podemos establecer que no es una función. Veamos esta otra. Aquí tenemos esta línea recta que representa a la función y al trazar una línea vertical por cualquiera de sus partes, vemos que se corta en un solo punto. Por tanto, podemos establecer que sí es una función. Veamos esta otra. Aquí vemos esta línea curvada representa la función y al trazarle la línea vertical por cualquiera de esos puntos, esta se corta en una sola parte. Por tanto, podemos afirmar que sí es una función. Y veamos esta última. Aquí vemos la función representada por esta curva. Al trazarle la línea vertical, esta se corta por 2 puntos, por tanto podemos afirmar que no es una función. Y esta es una manera rápida de determinar si un gráfico es o no es función. Rango y dominio en la gráfica de una función. En la gráfica de una función, el dominio se obtiene mediante la proyección ortogonal de todos los puntos de la gráfica con el eje de las X. Aquí vemos en este caso la función representada por esta curva y si queremos identificar cuál es el intervalo que conforma el dominio, simplemente entonces proyectamos todos esos puntos al eje de las X y allí podríamos entonces visualizar cuáles son los valores que pertenecen a ese dominio. Para buscar el rango se hace algo similar, pero las proyecciones de esa función se realizan sobre el eje de las Y. Entonces aquí vemos la curva de la función, proyectamos todos esos puntos pero al eje de las y podemos identificar entonces el intervalo que conforma el rango de dicha función. Veamos un ejemplo. Aquí en el plano cartesiano ya tenemos representada una función. Esta es la curva que representa la función. Si queremos establecer el dominio de dicha función, lo que hacemos es llevar las proyecciones ortogonales hacia el eje de las X. Aquí vemos entonces ya resaltados los valores que pertenecen al dominio de dicha función. Vemos que ella arranca tomando el valor de 0 y se va de manera infinita hacia el eje positivo de las X. Por tanto, podemos establecer el dominio de la función de la siguiente manera.
Podemos abreviar el dominio diciendo dom de f o dominio de la función y abrimos un intervalo, en este caso con corchete, porque se puede incluir el valor límite 0 en esa función y como vemos ese dominio de esa función se va hacia la zona positiva de las x, entonces colocamos coma, infinito positivo y recordemos que en intervalos los infinitos siempre van cerrados con paréntesis. Entonces aquí ya pudimos establecer el dominio de dicha función. Ahora para el mismo ejemplo vamos a establecer el valor del rango o los valores que pertenecen al rango. Aquí vemos la función ya dibujada en el plano cartesiano. Recordemos que el rango en el gráfico se busca haciendo la proyección ortogonal hacia el eje de las y. Entonces aquí tenemos el eje de las y. Esta es la función, vamos a hacer las proyecciones hacia el eje de las y y vemos entonces ya resaltado en amarillo los valores que pertenecen en esta gráfica al rango. Vemos que arranca en 0 o empieza en 0 y va infinitamente hacia la parte positiva del eje de las y. Por tanto, podemos concluir que el rango lo vamos a armar en forma de intervalo. Como se puede tomar valor de 0 inicialmente, entonces cerramos con un corchete en 0, coma, y vemos que ella va hacia la parte positiva del eje de la y, entonces colocamos positivo infinito y cerramos, recordemos el infinito, con paréntesis. Entonces de este modo pudimos identificar el rango en la función cuando ya ésta se encuentra graficada. Analicemos el siguiente ejercicio para el cual nos entregan la función y deseamos hallar el dominio. Veamos que esta expresión de la función es de tipo racional, ya que está escrita en forma de fracción. Para poder determinar el dominio de la función, debemos evaluar qué valores puede tomar x y en este caso buscaremos el valor cuando nuestro denominador se hace 0. Esto se debe a que tenemos una función racional y el denominador no puede ser igual a 0. Ahora bien, procedemos a calcular la indeterminación o el valor que no puede tomar x. Para eso vamos a tomar esta expresión, vamos a llevarla aparte y vamos a igualarla a 0 para luego despejar el valor de x. Despejando de esta ecuación el valor de x, es decir, vamos a trasladar este menos 1 que la acompaña hacia el otro lado con cambio de signo, quedándonos entonces simplemente como x igual a 1. Lo que quiere decir que x en esta función no puede tomar el valor de 1, ya que 1 menos 1 en el denominador se transformaría en 0 y 1 entre 0 no se encuentra definida. Por tanto, entonces la función va a quedar descrita en el plano cartesiano de la siguiente manera. Aquí vemos una línea punteada que pasa por x igual a 1. Ya que esta función no puede tomar ese valor, esto quedaría como una asíntota, es decir, que la función se va a acercar a 1 pero nunca va a tomar el valor de 1. En este caso, el dominio será dos partes o dos intervalos. Podemos describir ese dominio como aquellos valores que van desde el menos infinito, miren por aquí por donde viene la función, y se va hasta 1, pero no toma un valor de 1. Por tanto, esta expresión del intervalo en ambos casos está encerrada en paréntesis, unida al otro intervalo que sería esta otra parte de la función, en la cual también vemos que la función se acerca al 1 pero no toma valor de 1. Por tanto, el otro intervalo de la función quedaría expresado con un paréntesis 1, y vemos que la función va hacia el infinito indefinidamente, entonces más infinito. En x igual 1 tenemos lo que les había comentado, una indeterminación. Por ello debe usarse el intervalo abierto. La gráfica de nuestra función quedaría de esta manera. Veamos otro ejercicio donde nos entregan la expresión de la función y deseamos determinar su dominio. Aquí vemos la expresión f de x es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 8.
Lo primero que debemos analizar es que esta expresión que se encuentra al interior de la raíz cuadrada no puede ser menor que 0, ya que aquellas raíces de valores negativos no está dada en el conjunto de los números reales. Entonces vamos a resolver la inecuación. Es lo primero que vamos a hacer. Aquí tenemos expresada lo que hay dentro del radical debe ser mayor o igual que 0 para que se pueda definir el dominio en el conjunto de los números reales o tenga solución en el conjunto de los números reales. Entonces vamos a colocar la expresión que se encuentra dentro del radical 2x menos 8 mayor o igual que 0. Esta es la condición y vamos a resolver la inecuación. Entonces aquí la intención es dejar la variable x sola a un lado de la inecuación y aquello que la acompaña lo vamos a trasladar con cambio de signo como resolvemos una ecuación normal. Entonces aquí tenemos 2x menos 8 mayor o igual que 0. Primeramente vamos a dejar solito en el primer miembro de la inecuación el 2x y el menos 8 lo vamos a pasar con cambio de signo. Entonces se encuentra negativo, lo hemos pasado positivo. Ahora la intención es dejar totalmente sola la x. Este 2 que la acompaña a través del producto va a pasar a dividir el término que ya se encuentra al otro lado de la inecuación. Entonces nos quedaría x mayor o igual que 8 sobre 2, lo que nos daría como resultado todos los valores que puede tomar x dentro del radical. En este caso nos dicen que los valores que puede tomar x son aquellos que sean mayores o igual a 4. Por tanto, dentro del plano cartesiano, al dibujar la función, nos quedaría de esta manera. Aquí vemos cómo la función arranca o inicia en 4, tomando el valor de 4 y se va positivamente hacia el infinito. Por tanto, podemos definir el dominio como el intervalo que va desde 4 con corchete, porque se debe incluir ese límite 4, más infinito. Y recordemos que el infinito siempre se cierra con paréntesis. De este modo pudimos determinar el dominio de dicha función. Cada función tiene sus características y la forma de analizar es diferente también. Esto lo veremos con mayor profundidad en los siguientes grados, en 10º y 11 grado. Ahora vamos a resolver el punto número 3 de la actividad 1 de la guía número 7, en el cual nos expresan realizar los diagramas sagitales de las siguientes relaciones funcionales. Aquí tenemos todos los puntos, para cada uno debemos hacer el diagrama sagital. Bueno, jóvenes, gracias por su atención y nos veremos en el próximo video, que será la última orientación de la guía número 7. Nos vemos.